¿Cómo puede un país tan moderno conservar una naturaleza tan brutalmente presente? ¿Cómo es posible que una capital de millones de habitantes esté prácticamente pegada a montañas, quebradas, bosques, ríos y reservas naturales? Esa fue la pregunta que salió de la boca de Oliver Bennett apenas levantó la mirada hacia el horizonte de Santiago. Oliver era un británico de 36 años, nacido y criado en Londres. Trabajaba como consultor en planificación urbana y llevaba más de una década visitando grandes ciudades de Europa, Asia y América del Norte. Había caminado entre los rascacielos de Nueva York, había estudiado el crecimiento descontrolado de varias capitales latinoamericanas y conocía de memoria los problemas ambientales de Londres. Pero nada de eso lo preparó para la escena que encontró en Chile. Acababa de llegar al aeropuerto de Santiago y, todavía con la maleta en la mano, observó una gigantesca muralla natural elevándose detrás de la ciudad. No era una fotografía retocada, tampoco una postal publicitaria colocada estratégicamente para impresionar a los turistas. Era la cordillera de los Andes. Estaba ahí, inmensa, blanca en sus cumbres, vigilando silenciosamente una ciudad llena de autopistas, edificios, estaciones de metro, centros comerciales y barrios donde la vida avanzaba a toda velocidad. Oliver permaneció varios segundos sin decir nada. Después soltó una frase que terminaría siendo compartida miles de veces en las redes sociales. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede una ciudad tan grande estar tan cerca de una naturaleza así? Su viaje a Chile no había comenzado como una aventura romántica ni como unas vacaciones improvisadas. Todo había surgido durante una conversación en Londres con su amiga chilena, Camila Rojas, una arquitecta nacida en Santiago que llevaba varios años viviendo en Inglaterra. Una tarde, mientras ambos discutían sobre urbanismo, contaminación y calidad de vida, Camila le había dicho algo que Oliver consideró una exageración nacionalista. Santiago es una ciudad extraña, le explicó ella. Puedes estar en una oficina rodeado de edificios, tomar el metro, caminar unas cuadras y terminar frente a un cerro. Y si te organizas bien, en menos de una hora puedes estar haciendo trekking, andando a caballo, recorriendo un cajón cordillerano o respirando aire de montaña. Oliver había soltado una carcajada. Todas las capitales dicen lo mismo, respondió. Siempre aparece alguien asegurando que su ciudad tiene naturaleza cerca. Después llegas y descubres que, cerca, significa 3 horas en auto, pagar una entrada carísima y cruzar una autopista llena de tacos. Camila no se ofendió. Simplemente lo miró y le dijo. Entonces anda a Chile y compruébalo tú mismo. Aquella frase quedó dando vueltas en la cabeza de Oliver durante semanas. Él conocía la imagen internacional de Santiago, una capital extensa, moderna, desigual y atrapada entre montañas. Había escuchado hablar de la contaminación, de los inviernos con mala ventilación, de los tacos interminables y de las diferencias entre comunas. Imaginaba una ciudad cubierta por cemento, autopistas y torres de departamentos. Para él, la naturaleza chilena estaba en la Patagonia, en el desierto de Atacama, en los bosques del sur o en alguna isla remota. No en medio de la capital. Las grandes ciudades eliminan la naturaleza, pensaba. Ese es el precio del progreso. Mientras más se expande una metrópolis, menos espacio queda para lo salvaje. Por eso decidió viajar. No quería que Camila le mostrara solamente los lugares bonitos. Quería recorrer Santiago con sus propios ojos, observar sus contradicciones y descubrir si aquella supuesta convivencia entre ciudad y naturaleza era real o simplemente otra campaña turística. Durante el trayecto desde el aeropuerto, su primera impresión comenzó a resquebrajarse. Vio autopistas, bodegas, barrios industriales y construcciones que parecían extenderse sin fin. Aquello coincidía con lo que esperaba. Sin embargo, al fondo, la cordillera seguía apareciendo entre los edificios. A veces se ocultaba detrás de una torre y, segundos después, volvía a surgir con una fuerza casi intimidante. En algunas avenidas observó árboles antiguos levantando sus copas sobre las veredas. En varios condominios había jardines pequeños, enredaderas cubriendo muros y terrazas llenas de plantas. Incluso algunos edificios nuevos incorporaban zonas verdes en sus techos o balcones. No era una ciudad completamente verde. Tampoco era un paraíso ecológico.
Pero la naturaleza se negaba a desaparecer. Parecía filtrarse por cada espacio disponible. Es como si la ciudad estuviera intentando avanzar y la cordillera le recordara constantemente que no está sola, murmuró Oliver, mirando por la ventana. Su primera parada fue el Parque Metropolitano de Santiago. Cuando Camila le dijo que iban a visitar uno de los parques urbanos más grandes de la capital, Oliver imaginó una plaza amplia con algunos árboles, senderos ordenados y zonas recreativas. Sin embargo, al acercarse al Cerro San Cristóbal, comprendió que estaba frente a algo completamente distinto. No era simplemente un parque colocado dentro de Santiago. Era un sistema de cerros elevándose en medio de la ciudad. Desde abajo podía ver ciclistas subiendo por los caminos, corredores avanzando entre árboles, familias preparando paseos y grupos de turistas mirando mapas con evidente confusión. La entrada estaba rodeada por el movimiento típico de una gran capital, pero apenas comenzó a ascender, el ruido se volvió más lejano. Los motores fueron reemplazados por el viento. Las bocinas se convirtieron en cantos de aves. El concreto comenzó a ceder ante la tierra, las rocas, los arbustos y los árboles. Oliver se detuvo en uno de los miradores y giró lentamente sobre sí mismo. Frente a él aparecía la ciudad completa, extendiéndose como un océano de edificios. Más allá se levantaba la cordillera, enorme y luminosa. Aquella combinación lo dejó en silencio. En Londres tenemos parques magníficos, dijo finalmente, pero esto es otra cosa. Aquí no estoy viendo naturaleza decorativa. Estoy parado sobre un cerro real en medio de la capital. Camila sonrió. ¿Y todavía no has visto nada? Mientras continuaban subiendo, Oliver observó a personas de edades y estilos completamente distintos utilizando el parque a su manera. Algunos entrenaban con ropa deportiva de alto nivel. Otros caminaban lentamente con botellas de agua y zapatillas gastadas. Había parejas conversando, turistas tomando fotografías y trabajadores que parecían aprovechar unas horas libres. Lo que más le llamó la atención no fue solamente el paisaje. Fue la normalidad. Para muchos santiaguinos, subir el cerro no era una expedición extraordinaria. No necesitaban planificar el viaje con meses de anticipación. Simplemente podían llegar en transporte público, caminar, pedalear o utilizar los medios disponibles dentro del parque. Oliver esperaba encontrar turistas maravillados. Lo que encontró fueron residentes usando la montaña como parte de su rutina. Eso cambia todo, comentó. Cuando la naturaleza forma parte de la vida cotidiana, las personas no la miran como algo lejano. La sienten como una extensión de su propia ciudad. En la cima, el viento golpeaba con más fuerza. Desde allí Santiago mostraba todas sus contradicciones. Se podían ver sectores cubiertos por edificios modernos, barrios residenciales, zonas más densas y espacios donde el crecimiento urbano parecía empujar peligrosamente hacia los cerros. La belleza era innegable. Pero también lo era la tensión. Oliver tomó varias fotografías y luego bajó el teléfono. Esta vista es espectacular, dijo, pero también revela algo incómodo. La ciudad está creciendo hacia todos lados. Si no existe control, llegará un momento en que esos espacios naturales quedarán rodeados, fragmentados o convertidos en negocios inmobiliarios. Aquella observación sería una constante durante el viaje. Chile podía presumir de una geografía extraordinaria, pero eso no significaba que estuviera protegida automáticamente. La cordillera no era invencible. Los cerros no podían defenderse solos. Los ríos, las quebradas y los humedales podían ser dañados si las decisiones económicas ignoraban sus límites. Personalmente, creo que este es uno de los grandes errores que cometemos al hablar de Chile. Muchos chilenos están tan acostumbrados a ver montañas que ya no las observan. La cordillera aparece cada mañana detrás de los edificios y, por estar siempre ahí, algunas personas dejan de valorarla. Sin embargo, para un extranjero como Oliver, aquella cercanía resultaba casi absurda. Lo que para un santiaguino puede ser parte del fondo, para alguien que llega desde una ciudad europea es una escena monumental. Y quizás necesitamos que alguien de afuera venga a recordarnos lo que tenemos delante de los ojos. Después del Cerro San Cristóbal, Camila llevó a Oliver al Parque Bicentenario, en Vitacura. El contraste fue inmediato.
El espacio era mucho más ordenado, abierto y urbano. Había grandes áreas verdes, lagunas, senderos, esculturas, zonas de descanso y edificios modernos alrededor. Oliver observó cómo la gente caminaba, hacía ejercicio, paseaba mascotas o simplemente se sentaba frente al agua. Esto se parece más a la imagen que yo tenía de un parque moderno, señaló. Pero incluso aquí la cordillera sigue dominando el paisaje. En la distancia, los edificios de oficinas reflejaban la luz. Detrás de ellos aparecían las montañas. Era como si la arquitectura humana intentara competir con el tamaño de los Andes y perdiera inevitablemente. Oliver comenzó a comprender que Santiago no ofrecía una sola forma de naturaleza. Existían parques planificados, cerros urbanos, jardines históricos, quebradas, espacios ribereños, zonas precordilleranas y reservas naturales a poca distancia. Cada lugar contaba una historia diferente. En el parque forestal encontró una relación más íntima entre árboles, cultura e historia urbana. Caminó junto al sector del río Mapocho, observó edificios antiguos, museos, ciclistas y vendedores ambulantes. Los plátanos orientales formaban corredores de sombra sobre las veredas. La escena tenía una energía completamente distinta a la del parque metropolitano. Aquí la naturaleza no aparecía como una escapatoria de la ciudad. Estaba mezclada con ella. Los autos circulaban a pocos metros. El ruido del tránsito seguía presente. La vida cultural, los barrios históricos y las áreas verdes se cruzaban en un mismo espacio. Este parque no intenta ocultar que está en una capital, comentó Oliver. Convive con el ruido, con el río, con los museos y con la gente. No es un mundo separado. Cerca de allí, el Cerro Santa Lucía le provocó otra sorpresa. El lugar conservaba senderos, escaleras, terrazas, fuentes y miradores que parecían superponerse sobre la historia de Santiago. Mientras ascendía, Oliver observó muros antiguos, vegetación y fragmentos de la ciudad apareciendo entre las ramas. Es increíble, dijo. En unos pocos kilómetros he visto un cerro natural, un parque contemporáneo, un corredor cultural y ahora una especie de jardín histórico elevado en medio del centro. Desde uno de los miradores contempló las torres, las avenidas y las montañas. Santiago no tiene una sola identidad, agregó. Tiene muchas ciudades apiladas unas sobre otras. Y tenía razón. Santiago podía ser agresiva, acelerada y agotadora. Podía parecer gris durante ciertos días de invierno. Podía mostrar desigualdades imposibles de ocultar. Sin embargo, también poseía rincones donde la naturaleza, la historia y la vida cotidiana se cruzaban de manera inesperada. El problema era que ese privilegio no estaba distribuido de forma igualitaria. Camila se lo explicó mientras caminaban hacia el centro. No todas las comunas tienen la misma cantidad de áreas verdes ni la misma calidad de espacios públicos. Hay sectores con parques bien mantenidos y otros donde los vecinos deben luchar durante años para conseguir árboles, sombra o una plaza digna. Oliver bajó la mirada. Ese detalle cambiaba la conversación. No bastaba con afirmar que Santiago tenía naturaleza. La pregunta más difícil era quién podía acceder a ella, cuánto demoraba en llegar y en qué condiciones se encontraba. Para algunos habitantes, un parque estaba a pocos minutos caminando. Para otros, disfrutar de una zona verde significaba viajar durante largo tiempo, pagar transporte y organizar una jornada completa. Entonces la naturaleza también refleja la desigualdad urbana, concluyó Oliver. Exactamente, respondió Camila. Y ese es uno de los debates que Chile todavía no resuelve. Esa conversación le pareció mucho más importante que cualquier discurso turístico. La verdadera grandeza de una ciudad no consiste solamente en tener paisajes hermosos, sino en permitir que todos sus habitantes puedan disfrutarlos. Un parque exclusivo, rodeado por sectores de altos ingresos, puede ser hermoso. Pero no representa justicia ambiental. Una capital realmente avanzada debería garantizar sombra, árboles, espacios de recreación y contacto con la naturaleza sin importar el código postal de sus habitantes. Al día siguiente, Oliver visitó la Quinta Normal. Esperaba encontrar otro parque similar a los anteriores. Sin embargo, descubrió un espacio con una personalidad completamente diferente. Había árboles antiguos,
senderos amplios, museos cercanos, zonas de descanso y grupos de personas utilizando el lugar con naturalidad. El parque parecía guardar recuerdos de distintas generaciones. No tenía el mismo estilo pulcro del Parque Bicentenario ni la escala del Cerro San Cristóbal. Su encanto estaba en otra parte, en la sensación de que miles de vidas habían pasado por allí. Oliver vio adultos mayores conversando bajo los árboles, jóvenes reuniéndose y familias instalándose durante la tarde. Este lugar se siente vivido, dijo. No parece diseñado solamente para ser fotografiado. Parece diseñado para ser usado. Esa frase resume una diferencia fundamental. En muchas ciudades del mundo se construyen espacios verdes como elementos de marketing. Se inauguran parques impecables, se publican fotografías aéreas y se utilizan como símbolos de modernidad. Sin embargo, algunos de esos lugares terminan siendo incómodos, poco accesibles o desconectados de las necesidades reales de la comunidad. En cambio, un parque verdaderamente exitoso no es el que se ve perfecto desde un dron. Es el que logra convertirse en parte de la vida diaria. Oliver continuó su recorrido por otros espacios, incluyendo el Parque O'Higgins, el Parque Araucano y diversos sectores junto al Mapocho. Cada sitio le mostraba una cara distinta de Santiago. Pero su verdadera conmoción llegó cuando Camila anunció que abandonarían temporalmente la ciudad. Mañana vamos al Cajón del Maipo, le dijo. Oliver frunció el ceño. ¿Cuántas horas de viaje? Depende del taco, respondió ella riéndose, pero no estamos hablando de cruzar medio país. La mañana siguiente comenzaron el trayecto hacia la zona cordillerana. A medida que avanzaban, los edificios disminuyeron y el paisaje comenzó a cerrarse entre montañas. El aire cambió. Las paredes de roca se levantaban a ambos lados del camino. El río acompañaba parte del recorrido y pequeñas localidades aparecían entre quebradas, árboles y laderas. Oliver miraba por la ventana con una expresión que mezclaba incredulidad y entusiasmo. Ayer estaba caminando entre edificios de oficinas, dijo. Hoy estoy entrando en un valle cordillerano. Esto es exactamente lo que no podía creer. En San José de Maipo se detuvieron a recorrer el centro. Oliver observó la arquitectura, las plazas, los negocios y el movimiento de visitantes que llegaban desde Santiago. Después continuaron hacia sectores más altos. El paisaje se volvió cada vez más intenso. Las montañas parecían cerrar el horizonte. El color de las rocas cambiaba con la luz y el río avanzaba con fuerza entre el valle. Oliver no dejaba de tomar fotografías. En Europa, un lugar así sería presentado como un destino completamente separado de la capital, comentó. Aquí parece formar parte de la identidad de Santiago. Camila asintió. Para mucha gente, venir al Cajón es una costumbre. Algunos hacen trekking, otros vienen a comer, a descansar, a acampar o simplemente a escapar del calor. Oliver participó en una caminata por un sendero de dificultad moderada. Al principio avanzó con confianza, pero la altura y el terreno lo obligaron a reducir el ritmo. Durante una pausa, se sentó sobre una roca y observó el valle. No se escuchaban bocinas. No había pantallas publicitarias. No había estaciones repletas de pasajeros corriendo. Solo viento, agua y montañas. En Londres necesito viajar bastante para sentir que realmente dejé la ciudad, dijo. Aquí la transición es violenta. Pasas de una metrópolis gigantesca a un paisaje casi salvaje. Pero el Cajón del Maipo también mostraba la fragilidad de esa cercanía. La presión turística, los proyectos de infraestructura, el tránsito, los residuos y la escasez de agua representaban amenazas reales. La naturaleza podía atraer a miles de visitantes, pero ese éxito podía convertirse en una condena si no existía responsabilidad. Oliver observó restos de basura cerca de un sector muy concurrido y su expresión cambió. Esto es lo que siempre ocurre, señaló. Las personas dicen amar la naturaleza, pero llegan, la utilizan y dejan que otros limpien. Camila guardó silencio. La crítica era incómoda, pero necesaria. No sirve publicar una fotografía abrazando un árbol si después se abandona una botella en el sendero. No sirve hablar de orgullo nacional mientras los ríos se llenan de residuos. Tampoco sirve celebrar la belleza del país sin exigir políticas capaces de protegerla.
Chile posee paisajes extraordinarios. Sin embargo, la belleza por sí sola no garantiza la conservación. Esa noche, mientras observaba el cielo cordillerano, Oliver volvió a pensar en Londres. La contaminación lumínica de su ciudad hacía difícil contemplar las estrellas con claridad. Allí, en cambio, podía ver una cantidad que casi había olvidado que existía. La cercanía de estos lugares no solo mejora el turismo, reflexionó. También puede cambiar la salud mental de una ciudad. Saber que puedes escapar por unas horas produce una sensación de libertad. La palabra, escapar, quedó flotando en el aire. ¿Era necesario escapar de Santiago para encontrar naturaleza? En parte sí. Pero también era cierto que los cerros, los parques y la cordillera penetraban visualmente en la ciudad, recordando constantemente que existía un mundo más amplio más allá del concreto. En los días siguientes, Oliver visitó zonas de la precordillera y recorrió senderos donde el bosque esclerófilo todavía resistía el avance urbano. Allí conoció especies vegetales adaptadas al clima mediterráneo de Chile central, capaces de soportar largos periodos secos. El paisaje no era el bosque húmedo y verde que muchos europeos imaginaban al escuchar la palabra naturaleza. Era más áspero, más seco, más silencioso. Y precisamente por eso tenía una belleza poderosa. Al principio pensé que estas laderas estaban vacías, confesó Oliver. Después comencé a mirar con atención y descubrí que están llenas de vida. Ese comentario resulta fundamental porque muchas veces la naturaleza de Chile central es subestimada. Cuando la vegetación se vuelve amarilla durante el verano, algunas personas creen que el territorio está muerto o que puede ser construido sin consecuencias. Pero esas laderas cumplen funciones esenciales. Retienen suelo, sostienen ecosistemas, regulan temperaturas y ofrecen refugio a distintas especies. No son terrenos vacíos esperando convertirse en condominios. Son sistemas vivos. Oliver visitó también la Reserva Nacional Río Clarillo, donde pudo apreciar un entorno natural más protegido. El recorrido le permitió observar otra dimensión de la relación entre Santiago y su entorno. La reserva no era un parque urbano. Era un espacio donde la presencia humana debía adaptarse a reglas más estrictas. Aquí entiendo mejor la diferencia entre visitar la naturaleza y dominarla, dijo. En la ciudad, los árboles se adaptan a nosotros. En una reserva, nosotros debemos adaptarnos al lugar. Mientras caminaba, escuchó aves ocultas entre las ramas y el sonido del agua avanzando entre las piedras. La sombra ofrecía un alivio frente al calor. Oliver respiró profundamente. Esto está demasiado cerca de una capital para que el resto del mundo no hable de ello. Cuando subió un vídeo corto a sus redes sociales, no imaginó la reacción que provocaría. El vídeo comenzaba mostrando los edificios de Santiago desde un mirador. Después la cámara giraba hacia la cordillera. En la siguiente escena aparecía Oliver caminando por un sendero precordillerano. Finalmente, mostraba el río y los árboles de la reserva. El mensaje decía: llegué pensando que Santiago era una ciudad de cemento atrapada por el smog. Ahora entiendo que es una capital construida en una frontera permanente entre lo urbano y lo salvaje. En pocas horas, las visualizaciones comenzaron a subir. Personas de diferentes países dejaron comentarios. ¿Eso realmente está dentro de Santiago? Pensaba que Chile era solo desierto y Patagonia. Es increíble que puedan ver montañas desde la oficina. En mi ciudad tengo que conducir 4 horas para encontrar un sendero así. Chile parece tener varios países dentro de un solo territorio. Ahora entiendo por qué los chilenos hablan tanto de la cordillera. Un usuario canadiense escribió: vivir en una ciudad y poder llegar tan rápido a la montaña es un lujo que mucha gente no sabe valorar. Oliver leyó esa frase varias veces. Era exactamente lo que había sentido. Pero entre los mensajes de admiración aparecieron también comentarios de chilenos que ofrecían una visión menos idealizada. Ven en invierno cuando la contaminación tapa la cordillera. Hay comunas con muchas áreas verdes y otras casi sin sombra. El problema no es tener naturaleza, sino protegerla del negocio inmobiliario. El agua está en crisis y seguimos actuando como si fuera infinita. Los incendios destruyen cada verano lo que demoró décadas en crecer.
Esos comentarios le parecieron incluso más valiosos que los elogios. Demostraban que la relación de Chile con su naturaleza no era una historia perfecta. Era una batalla. Una batalla entre conservación y crecimiento, entre acceso público y privatización, entre necesidades energéticas y destrucción territorial. Oliver comenzó a investigar con mayor profundidad. Descubrió que Chile enfrentaba una prolongada crisis hídrica en varias zonas, especialmente en la región central. Comprendió que los ríos, embalses, glaciares y aguas subterráneas estaban conectados a decisiones productivas, urbanas y políticas. También escuchó testimonios sobre expansión inmobiliaria en laderas, pérdida de vegetación nativa y construcción en zonas expuestas a riesgos naturales. Lo que al principio parecía una convivencia perfecta entre ciudad y naturaleza comenzó a mostrar sus grietas. La cordillera puede verse eterna, dijo Oliver frente a la cámara, pero los ecosistemas que dependen de ella son vulnerables. Ver montañas no significa que todo esté protegido. Aquella frase generó controversia. Algunas personas lo acusaron de exagerar. Otras afirmaron que un extranjero no tenía derecho a criticar Chile después de una visita breve. Sin embargo, muchos defendieron su punto. ¿Por qué nos molesta tanto cuando alguien de afuera señala un problema real? Tal vez porque resulta más cómodo escuchar elogios. Nos encanta cuando un extranjero prueba una empanada, mira la cordillera y asegura que Chile es el mejor país del mundo. Esas reacciones alimentan el orgullo. Pero cuando ese mismo visitante pregunta por la desigualdad ambiental, la escasez de agua o la destrucción de los cerros, la recepción cambia. De pronto, deja de ser un invitado simpático y se convierte en alguien que no entiende Chile. La verdad es que amar un país no significa negar sus problemas. Significa preocuparse lo suficiente como para enfrentarlos. Oliver comenzó a investigar el impacto de los incendios forestales. Las imágenes de temporadas anteriores lo dejaron perturbado. Vio cerros cubiertos por humo, comunidades evacuadas y grandes extensiones arrasadas por las llamas. En Reino Unido, los incendios de esa magnitud no formaban parte habitual de su experiencia. En Chile, en cambio, el verano podía transformarse en una época de miedo para muchas localidades. La combinación de altas temperaturas, sequedad, viento, negligencia humana y cambios en el uso del territorio podía producir catástrofes. Este paisaje parece resistente, comentó Oliver, pero una sola chispa puede destruir en horas lo que tardó décadas en formarse. La situación de las plantaciones forestales también despertó su interés. Comprendió que no todo lo que se veía verde funcionaba como un bosque nativo. Grandes extensiones de monocultivos podían tener un comportamiento ecológico muy distinto, consumir agua y aumentar determinados riesgos. Aquello rompía una idea demasiado simplista. Plantar árboles no siempre equivale a recuperar un ecosistema. La cantidad importa, pero la diversidad también. El lugar importa. La especie importa. La relación con el suelo, el agua y las comunidades importa. Oliver comparó esta situación con la historia de Londres. Durante la Revolución Industrial, la capital británica había crecido de manera brutal. Fábricas, viviendas y ferrocarriles transformaron el territorio. La contaminación del aire llegó a niveles mortales y el río Támesis se convirtió durante décadas en un símbolo de degradación. La ciudad que hoy mostraba parques famosos y un río recuperado había tenido que pagar un precio gigantesco. Londres no protegió su naturaleza por sabiduría, explicó Oliver. En muchos casos reaccionó después de destruirla. Primero contaminamos, enfermamos y perdimos vidas. Después comenzamos a corregir. Mientras caminaba junto al Mapocho, pensó en esa diferencia. El río chileno no tenía la imagen romántica del Támesis. Durante años había sido tratado por muchos como una herida urbana, un canal que separaba sectores de la ciudad y recibía contaminación. Sin embargo, también formaba parte esencial de la identidad de Santiago. Oliver observó proyectos de recuperación, parques ribereños y esfuerzos por reconectar a la ciudadanía con el cauce. Las ciudades suelen darle la espalda a sus ríos y después gastan millones intentando volver a mirarlos, comentó. Esa frase podía aplicarse a numerosas capitales del mundo. Los ríos fueron utilizados como desagües, barreras o terrenos disponibles para infraestructura.
Solo cuando la población comenzó a exigir calidad de vida se comprendió que un río sano podía mejorar el paisaje, la biodiversidad y el bienestar urbano. Santiago todavía enfrentaba enormes desafíos en esa materia. Pero el simple hecho de discutir la recuperación del Mapocho demostraba que la relación con la naturaleza estaba cambiando. Oliver también quiso conocer el norte de Chile. Aunque su investigación se concentraba en Santiago, viajó brevemente hacia el desierto de Atacama para comprender cómo un mismo país podía contener paisajes tan radicalmente distintos. La llegada al norte lo dejó nuevamente sin palabras. El territorio parecía pertenecer a otro planeta. Montañas desnudas, salares, cielos inmensos y una aridez extrema reemplazaron los parques y la vegetación de la zona central. Allí, la naturaleza no se manifestaba mediante bosques. Se imponía a través del vacío. Chile no tiene una sola naturaleza, dijo Oliver. Tiene muchas, y algunas son tan extremas que obligan al ser humano a reconocer sus límites. La expansión de proyectos solares en el norte le pareció lógica. Era imposible mirar aquella radiación sin pensar en la energía que podía producirse. Sin embargo, también escuchó debates sobre la ocupación territorial, la infraestructura de transmisión, el impacto en comunidades y la necesidad de evaluar correctamente cada proyecto. Oliver se mostró sorprendido. La energía renovable puede ser parte de la solución climática, explicó, pero llamarla verde no significa que cualquier proyecto sea automáticamente bueno. Una instalación mal planificada también puede dañar ecosistemas, paisajes y comunidades. Esa opinión generó otra ola de discusión. Algunos usuarios afirmaron que Chile necesitaba acelerar la transición energética sin obstáculos. Otros respondieron que el desarrollo no podía repetirse bajo la misma lógica de siempre, extraer beneficios desde los territorios y dejar los costos a quienes viven allí. La controversia no tenía una respuesta sencilla. Chile necesitaba energía. Necesitaba empleos. Necesitaba inversión. Pero también necesitaba evitar que la urgencia económica se convirtiera en una excusa para ignorar a las comunidades y al medio ambiente. La verdadera modernidad no consiste en llenar el desierto de paneles, las costas de instalaciones o los valles de torres. Consiste en planificar con inteligencia, transparencia y visión de largo plazo. Después viajó al sur. Los bosques, lagos, volcanes y lluvias le mostraron otro rostro completamente distinto. Oliver entendió finalmente por qué tantos extranjeros describían a Chile como un territorio imposible de resumir. En un solo país se podía pasar del desierto más árido a glaciares, fiordos, bosques templados, playas, volcanes, valles agrícolas y cordilleras. Pero esa variedad también aumentaba la responsabilidad. No existía una única política ambiental capaz de responder a todos los territorios. Las soluciones necesarias en Atacama no eran las mismas que en la Araucanía, Chiloé, Aysén o Santiago. Cada región tenía sus ecosistemas, conflictos, comunidades y límites. Oliver quedó especialmente impactado por la relación de muchas comunidades del sur con el bosque, el agua y la tierra. Comprendió que la naturaleza no era solamente un escenario turístico, sino también una fuente de identidad, memoria y espiritualidad. En Londres hablamos de áreas verdes en términos de metros cuadrados por habitante, reflexionó. Aquí hay territorios donde la discusión es mucho más profunda. Se trata de historia, cultura y pertenencia. Al regresar a Santiago, la ciudad ya no se veía igual. La primera vez había observado edificios rodeados por montañas. Ahora veía una capital conectada a una red natural mucho más amplia. El agua que utilizaba dependía de la cordillera. La temperatura urbana estaba relacionada con los árboles y el suelo. Los incendios en sectores cercanos podían afectar el aire. La expansión de viviendas podía destruir corredores ecológicos. La pérdida de nieve y hielo podía alterar el futuro completo de la cuenca. Santiago no estaba junto a la naturaleza. Estaba dentro de ella. Esa era la gran conclusión. Durante una entrevista con un canal digital chileno, el conductor le preguntó: ¿qué fue lo que más te sorprendió de Chile? Oliver respondió sin dudar: que los chilenos viven rodeados de una naturaleza que el resto del mundo consideraría extraordinaria, pero muchos están tan acostumbrados que no siempre entienden su verdadero valor.
La frase se volvió viral. Algunos la interpretaron como un elogio. Otros la consideraron una crítica. En realidad, era ambas cosas. Oliver agregó. También me sorprendió la contradicción. Existe un orgullo enorme por la cordillera, los bosques, el desierto y la Patagonia. Pero al mismo tiempo hay decisiones que ponen esos lugares en riesgo. Es como si Chile amara su naturaleza de manera emocional, pero todavía no lograra protegerla de forma coherente. El estudio quedó en silencio. No era una acusación menor. Sin embargo, resultaba difícil negarla. La sociedad chilena ha demostrado una enorme capacidad de movilización cuando un territorio se encuentra amenazado. Vecinos, científicos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y agrupaciones locales han defendido humedales, ríos, glaciares, bosques y costas. En muchos casos, esas personas han trabajado durante años sin recibir atención nacional. Gracias a ellas, espacios que podrían haber desaparecido continúan existiendo. Oliver conoció iniciativas comunitarias de reforestación con especies nativas, educación ambiental, recuperación de quebradas y protección de humedales urbanos. También conversó con voluntarios que participaban en jornadas de limpieza y prevención de incendios. La defensa ambiental no ocurre solamente en los ministerios, dijo. Muchas veces comienza con un vecino que se da cuenta de que un árbol, una quebrada o un humedal están a punto de desaparecer. Aquello le recordó las organizaciones vecinales de Londres, donde residentes protegían parques, canales y jardines comunitarios. Las escalas eran distintas, pero el espíritu era parecido. La naturaleza urbana no se conserva únicamente mediante grandes leyes. También se protege con acciones pequeñas y constantes. Un árbol bien cuidado puede reducir el calor de una calle. Una plaza recuperada puede cambiar la vida de un barrio. Una quebrada protegida puede disminuir riesgos. Un humedal puede albergar especies y almacenar agua. Un programa escolar puede lograr que una generación completa comprenda el territorio de otra manera. Oliver defendía una idea que provocaba resistencia entre ciertos sectores. El crecimiento económico no debía medirse solamente por la cantidad de edificios, carreteras o proyectos aprobados. También debía considerar lo que una sociedad era capaz de conservar. Una ciudad que destruye todos sus espacios naturales para construir más rápido puede parecer rica durante algunos años, explicó. Pero después tendrá que gastar fortunas enfrentando calor extremo, inundaciones, contaminación, enfermedades y pérdida de calidad de vida. Santiago ofrecía una advertencia y una oportunidad. La advertencia era evidente: expansión urbana, desigualdad territorial, contaminación y escasez de agua. La oportunidad también lo era: una geografía incomparable, una ciudadanía cada vez más consciente y una proximidad excepcional entre millones de personas y distintos ecosistemas. La pregunta era qué camino elegiría Chile. ¿Convertiría sus cerros en una sucesión de proyectos inmobiliarios? ¿Seguiría tratando ciertos territorios como terrenos vacíos? ¿Permitirá que el acceso a parques y sombra dependa del nivel de ingresos? ¿O diseñará una ciudad donde la naturaleza sea considerada infraestructura esencial? Oliver compartió una reflexión personal con Camila durante su última tarde en Santiago. Ambos estaban sentados en un mirador, observando cómo la luz cambiaba sobre la cordillera. Cuando llegué, pensé que la gran historia era la belleza de Chile, dijo. Ahora creo que la verdadera historia es la responsabilidad que viene con esa belleza. Camila lo miró en silencio. Tener una naturaleza impresionante no convierte automáticamente a un país en un ejemplo ambiental, continuó. Lo que lo convierte en ejemplo es la forma en que decide protegerla cuando aparecen intereses económicos, presión urbana y necesidades sociales. Esa conclusión era mucho menos cómoda que el típico vídeo de un extranjero sorprendido por Chile. Era fácil grabar la cordillera y decir, ¡qué hermoso! Era más difícil preguntar quién controla el agua, quién decide sobre los territorios, quién recibe los beneficios del desarrollo y quién asume sus consecuencias. Sin embargo, Oliver no quería terminar su viaje con pesimismo. También había visto soluciones. Había observado proyectos de arborización, recuperación de parques, restauración ecológica, protección de humedales y educación ambiental.
Conoció profesionales que intentaban incorporar infraestructura verde a la planificación urbana. Escuchó propuestas para conectar áreas naturales mediante corredores ecológicos, reducir el calor en barrios vulnerables, plantar especies adecuadas al clima y utilizar tecnología para monitorear incendios, sequías y cambios en la vegetación. Proteger la naturaleza no significa congelar el país, explicó Oliver. Significa desarrollar de una manera que no destruya las condiciones que permiten vivir. También destacó la importancia de utilizar especies nativas en muchos proyectos urbanos. No se trataba simplemente de llenar calles con cualquier árbol disponible. Era necesario considerar consumo de agua, adaptación climática, sombra, biodiversidad y mantenimiento. La cantidad de árboles podía servir para un anuncio político. La calidad de esos árboles determinaría si el proyecto sobreviviría. Oliver quedó impresionado al conocer iniciativas donde vecinos participaban en el cuidado de plazas y áreas verdes. Algunas comunidades organizaban riegos, limpiezas, talleres y actividades educativas. Cuando las personas sienten que un espacio les pertenece, lo defienden de otra manera, comentó. Pero también advirtió que el voluntariado no podía reemplazar la responsabilidad pública. Los ciudadanos podían colaborar. No debían ser obligados a compensar permanentemente la falta de inversión estatal. Una comuna con menos recursos no podía depender solamente del esfuerzo heroico de sus vecinos mientras otros sectores recibían parques, riego y mantenimiento de alto nivel. La justicia ambiental exigía una distribución más equilibrada. Durante su último recorrido por Santiago, Oliver subió nuevamente al Cerro San Cristóbal. Quería despedirse desde el mismo lugar donde había comprendido por primera vez la escala de la ciudad. El cielo estaba más limpio que durante su llegada. La cordillera aparecía con una nitidez impresionante. Oliver levantó su cámara, pero tardó en grabar. Por primera vez desde que inició el viaje, prefirió mirar sin una pantalla. Debajo de él, Santiago seguía avanzando. Millones de personas trabajaban, viajaban, estudiaban, discutían y construían sus vidas. Alrededor de aquella inmensa actividad humana, los cerros y las montañas permanecían en silencio. Esta cercanía produce algo que no se puede medir fácilmente, dijo finalmente. Saber que la montaña está ahí da perspectiva. Te recuerda que la ciudad no es todo el mundo. En Londres, la naturaleza también tenía una presencia importante. Hyde Park, Regent's Park, Richmond Park y numerosos espacios comunitarios formaban parte esencial de la ciudad. Pero la relación geográfica era diferente. Londres se expandía sobre terrenos relativamente planos. Para encontrar montañas reales era necesario viajar mucho más lejos. La naturaleza urbana estaba cuidadosamente delimitada y administrada. En Santiago, la cordillera no podía ser delimitada. Dominaba el horizonte. Las quebradas descendían hacia la ciudad. Los cerros emergían dentro de la estructura urbana. Esa presión natural influía en la identidad, el clima, la cultura y la forma de imaginar el territorio. Oliver comenzó a preguntarse qué podía aprender Londres de Chile y qué podía aprender Chile de Londres. La capital británica había avanzado en la recuperación de su río, la protección de ciertos parques y el fortalecimiento de redes comunitarias. Santiago, por su parte, mostraba una conexión física extraordinaria con montañas y ecosistemas que aún podían conservarse antes de llegar a niveles irreversibles de degradación. Las ciudades no necesitan copiarse, señaló. Necesitan aprender unas de otras. Imaginó programas de intercambio entre organizaciones vecinales, urbanistas, escuelas y especialistas ambientales. Pensó en proyectos donde jóvenes de Santiago pudieran conocer experiencias de restauración urbana en Europa, mientras profesionales extranjeros estudiaban los corredores naturales, cerros y reservas de Chile. La cooperación internacional no debía limitarse a conferencias elegantes. Podía transformarse en herramientas concretas para proteger barrios y ecosistemas. La última noche, Oliver publicó un vídeo más largo. No utilizó música dramática ni imágenes exageradas. Se sentó frente a la cámara y habló directamente. Vine a Chile porque no creía que una capital moderna pudiera convivir con una naturaleza tan cercana. Pensé que Santiago sería una masa de cemento encerrada entre montañas. Me equivoqué.
Pero también descubrí algo que no aparece en las postales. Hizo una pausa. La naturaleza de Chile no está garantizada. Está bajo presión. La ciudad crece, el agua disminuye, los incendios avanzan y los territorios se transforman. La cordillera puede parecer indestructible, pero los sistemas que permiten la vida son mucho más frágiles de lo que creemos. El vídeo continuaba mostrando imágenes del Parque Metropolitano, el Mapocho, la Quinta Normal, el Cajón del Maipo, la Precordillera y Río Clarillo. Chile tiene algo que muchas ciudades del mundo perdieron hace décadas, la posibilidad de proteger grandes espacios antes de destruirlos por completo. No cometan el mismo error que Londres durante su industrialización. No esperen a que el río muera, a que el aire enferme a la población o a que los bosques desaparezcan para comenzar a actuar. Miles de comentarios aparecieron durante las horas siguientes. Una mujer de Santiago escribió: "Veo la cordillera todos los días desde mi ventana y nunca había pensado en ella de esa manera". Un joven de Puente Alto respondió: "El problema es que no todos tenemos el mismo acceso a los parques que muestran los turistas". Una chilena viviendo en Alemania comentó: "Tuve que irme del país para darme cuenta de lo extraordinario que era poder mirar los Andes al despertar". Un usuario británico escribió: "Chile debería proteger esa conexión con la naturaleza antes de que el crecimiento urbano la destruya". También hubo críticas. Otro extranjero diciéndonos cómo vivir. Chile tiene problemas más urgentes que plantar árboles. Es fácil hablar de conservación cuando no necesitas empleo. Oliver respondió a uno de esos mensajes: "La protección ambiental no es un lujo separado del empleo, la salud o la economía. El agua, el suelo, el aire y la prevención de desastres sostienen todas esas áreas. El verdadero desafío es crear desarrollo sin obligar a las comunidades a elegir entre trabajar y sobrevivir ambientalmente". Su respuesta fue compartida miles de veces. Puede que algunos la consideren idealista. Sin embargo, es difícil negar el punto central. Cuando un ecosistema colapsa, las consecuencias no afectan solamente a los animales o a quienes disfrutan del trekking. Afectan el precio de los alimentos, la disponibilidad de agua, la seguridad de las viviendas, la salud y la economía local. La naturaleza no es un adorno alrededor de la sociedad. Es la base sobre la que la sociedad existe. Antes de regresar a Londres, Oliver se reunió nuevamente con Camila. ¿Todavía crees que exageraba?, preguntó ella. Oliver soltó una carcajada. Sí, exagerabas un poco. Camila levantó una ceja. Pero no sobre lo importante, continuó él. Tenías razón. Santiago posee una relación con la naturaleza que muy pocas capitales pueden ofrecer. El problema es que esa relación podría perderse si la gente asume que siempre estará ahí. Camila miró hacia la cordillera. Esa es la pelea, respondió. Conseguir que Chile avance sin destruir lo que lo hace único. Oliver guardó silencio. Después dijo: tal vez el futuro de las grandes ciudades no sea elegir entre modernidad y naturaleza. Tal vez sea aprender que una modernidad que elimina la naturaleza no es realmente moderna. Esa frase se convirtió en el cierre de su documental. Una ciudad verdaderamente avanzada no es la que construye más torres. Es la que permite que sus habitantes respiren. No es la que pavimenta cada metro disponible. Es la que reconoce donde no debe construir. No es la que muestra parques hermosos solamente en los sectores privilegiados. Es la que garantiza espacios verdes dignos en todas las comunas. No es la que presume de sus montañas mientras destruye sus quebradas. Es la que comprende que ambos territorios están conectados. Chile todavía tiene una oportunidad que numerosos países desearían recuperar. Tiene una capital donde la cordillera sigue siendo visible. Tiene cerros urbanos llenos de vida. Tiene reservas naturales cerca de millones de personas. Tiene comunidades dispuestas a defender sus territorios. Tiene científicos, organizaciones y ciudadanos capaces de imaginar nuevas formas de desarrollo. Pero ninguna de esas ventajas sobrevivirá automáticamente. Cada generación deberá decidir qué considera progreso. ¿Una nueva torre en una ladera? ¿Una autopista atravesando un ecosistema?
¿Un proyecto rápido que produce ganancias durante algunos años? ¿O una ciudad capaz de seguir siendo habitable durante las próximas décadas? Oliver llegó a Chile creyendo que la naturaleza y las grandes ciudades eran enemigas inevitables. Se marchó convencido de que podían convivir. Pero también comprendió que esa convivencia exigía vigilancia, planificación y coraje político. La naturaleza chilena lo había maravillado. Las amenazas que enfrentaba lo habían preocupado. Y la capacidad de sus comunidades para defenderla le había dado esperanza. Cuando el avión despegó desde Santiago, Oliver miró por la ventana. La ciudad comenzó a hacerse pequeña. Los edificios se transformaron en puntos, las avenidas en líneas y los cerros volvieron a dominar el paisaje. Por encima de todo se levantaban los Andes. Inmensos. Silenciosos. Aparentemente eternos. Oliver apoyó la frente contra la ventana y murmuró: Ahora entiendo por qué los chilenos miran la cordillera para saber dónde están. Luego abrió su cuaderno y escribió una última frase. Chile no es un país que tiene naturaleza alrededor. Es un país construido dentro de la naturaleza. Y si olvida esa diferencia, podría perder aquello que el mundo más admira de él. Ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Qué significa la naturaleza en la vida de los chilenos? ¿Es solamente un paisaje que aparece detrás de los edificios? ¿Es un destino para visitar durante el fin de semana? ¿O es una parte esencial de la identidad nacional que debe ser defendida incluso cuando hacerlo resulte incómodo? ¿Estamos protegiendo los cerros, los ríos, los bosques, los glaciares y los humedales? ¿O estamos confiando demasiado en que su grandeza los hará indestructibles? La cordillera seguirá apareciendo cada mañana. Pero eso no significa que todo lo que depende de ella esté asegurado. La verdadera decisión no pertenece a los turistas ni a los extranjeros que llegan maravillados. Pertenece a quienes viven en Chile. A quienes votan. A quienes construyen. A quienes consumen. A quienes denuncian. A quienes enseñan a las nuevas generaciones a mirar el territorio no como una mercancía infinita, sino como un hogar compartido. Oliver regresó a Londres con miles de fotografías. Sin embargo, lo más importante que se llevó no cabía en ninguna cámara. Era una nueva forma de comprender el progreso. Una ciudad puede ser moderna sin destruir cada rastro de vida. Un país puede producir energía sin sacrificar indiscriminadamente sus territorios. Una comunidad puede crecer sin olvidar sus límites. Y un extranjero puede llegar lleno de prejuicios, mirar la cordillera por primera vez y descubrir que algunas de sus certezas estaban completamente equivocadas. Chile sorprendió a Oliver. Ahora el desafío es que esa sorpresa siga siendo posible para las próximas generaciones. Porque perder la naturaleza chilena no sería solamente una tragedia para Chile. Sería una pérdida para el mundo entero. ¿Qué opinan ustedes? ¿Chile está protegiendo correctamente su patrimonio natural o está avanzando peligrosamente hacia un modelo que podría destruirlo? ¿La cercanía entre Santiago y la cordillera es valorada como corresponde? ¿Y qué lugares naturales de Chile deberían conocer los extranjeros para comprender realmente la identidad del país? Los invitamos a compartir sus experiencias y opiniones en los comentarios. Si esta historia les hizo mirar de una manera diferente los cerros, los parques y la cordillera que los rodea, suscríbanse al canal y apoyen el vídeo. Nos encontraremos en la próxima historia, donde otra mirada extranjera pondrá bajo discusión aquello que muchos habitantes ven todos los días, pero pocas veces se detienen a valorar.